Nuestra noción de insularidad ha marcado a la identidad cubana desde sus tiempos fundacionales. Y como afirmara Eusebio Leal, historiador de la ciudad de La Habana, desde tiempos antiguos tenemos ese concepto de nuestras fronteras que fueran salvaguardadas por españoles y criollos frente a las incursiones punitivas de corsarios y piratas. Y así surgió esa pléyade de fortificaciones. De esta forma se levantaron en numerosos puertos o bahías de todo el país fortificaciones o torres protectoras que integraron el escudo de nuestras ciudades marítimas. Una de las maravillas de la capital cubana es su sistema de fortificaciones que junto al centro histórico de La Habana Vieja forma parte del patrimonio cultural de la humanidad. Con estas fortalezas, la otrora villa de San Cristóbal de La Habana concedía una protección adicional a las flotas comerciales y militares que solían anclar en el puerto. Esas fortificaciones que se hicieron en Cuba no solamente era en Cuba, sino que formaba parte de toda una estrategia y de todo un programa constructivo militar en toda la región del Caribe. Aquí, por supuesto, que estas ciudades comerciales pegadas a las costas, pues por sus movimientos, ¿no? Se creó, o sea, por el movimiento de las corrientes y de los vientos y las corrientes marinas, pues se creó una ruta comercial que duró más de 2 siglos. Y por lo tanto, la corona española tuvo que proteger esas ciudades y proteger esos puertos porque eran los puntos de desembarco, de embarque y desembarco de esas mercancías y de todos esos tesoros americanos. La Habana, por su posición geográfica, ocupó un lugar fundamental respecto a la isla y también respecto al Caribe. Aquí, a partir del siglo XVI, se construye un primer sistema defensivo, que fue un sistema defensivo evolucionado que respondía a toda una revolución desde todo punto de vista, ¿no? de armamentos y de la tecnología. La primera de las fortalezas habaneras fue el Castillo de la Real Fuerza, que después de la Torre del Homenaje en República Dominicana, es la obra militar más antigua construida por los españoles en el continente americano. Concluida en 1577, la Real Fuerza ha devenido una de las edificaciones más conocidas de la ciudad, porque en su torreón se alza la giraldilla, que de simple veleta devino símbolo de La Habana. En esta fortificación habanera, por primera vez en nuestro continente, se construyeron baluartes según las más avanzadas técnicas de la época, impuestas por el uso del cañón, que obligó a que las fortalezas fueran construidas con gruesos muros para tener mayor resistencia a las balas. Por otra parte, del exhaustivo análisis matemático de las medidas de este castillo, se deduce que la Real Fuerza de La Habana constituye la más importante expresión de la arquitectura renacentista en Cuba. Una construcción que obedece a una etapa de transición constructiva. Interiormente, el tratamiento espacial corresponde a la arquitectura de las fortificaciones medievales. Sin embargo, sus características constructivas responden a un criterio renacentista y es la más representativa de las construcciones renacentistas en el campo militar de nuestra nación. Quedó obsoleto prácticamente y nunca fue utilizado para sus fines por su ubicación ya al final del canal del puerto de la bahía esta habanera. Hicieron mejor función para ello obras que se terminaron posteriormente o que se iniciaron posteriormente por Antonelli, el castillo de San Salvador de la Punta y el castillo de los Tres Reyes de El Morro. Estas fortificaciones, puestas a la entrada del puerto, tenían la posibilidad con sus baterías de hacer fuego cruzado sobre la entrada y protegerla así mucho mejor que lo que esta fortificación podía hacer. Fortalezas en La Habana Colonial fue una de las obras escritas por la destacada narradora cubana René Méndez Capote, quien también recreó la vida en la colonia a través de diversos géneros literarios. René Méndez Capote colaboró como escritora y periodista en varias publicaciones y escribió para la radio. Publicó en algunas ocasiones bajo los seudónimos literarios Iosán, Berenguela y Susán.
Dirigió la revista de la Biblioteca Nacional de Cuba en 1963 y 1964. Tuvo a su cargo labores de dirección en periódicos y revistas como Juventud Rebelde y Pionero, este último para niños. Su obra ha sido traducida al polaco, búlgaro, ruso y húngaro. Aparece en antologías como Cuentos del Mar, Las mujeres y el sentido del humor y Abongodala, esta última en Hungría, entre otras. Perteneció al grupo permanente de asesores literarios infantiles y juveniles del Ministerio de Educación. Después de la Real Fuerza, otras dos construcciones completaron en sus inicios el escudo de la villa de San Cristóbal de La Habana. Estas fueron el castillo de San Salvador de la Punta y el de los Tres Reyes del Morro. Y justamente la más emblemática de las fortalezas cubanas, el Morro, con su faro, continúan en el horizonte como el guardián primero de nuestra Habana. Las obras del castillo de la Punta terminaron hacia 1600, mientras que 30 años después se concluyó el Morro, situado del otro lado del canal de acceso al puerto de La Habana, aunque desde 1615 se encontraba ya listo para defender la ciudad de un posible ataque. El Morro tiene un valor simbólico porque es que forma parte de la vida de la ciudad, forma parte de la historia de la ciudad. Es decir, cuando La Habana estaba en proceso de formación, ya el Morro ya se estaba levantando en la entrada del canal del puerto. El Morro, obra del ingeniero militar italiano Bautista Antonelli, representa la clásica fortificación baluarte del siglo XVI. Desde su altura se apreciaba la villa fundacional de San Cristóbal de La Habana y era el principal emplazamiento para establecer contactos y señales de aviso con las demás defensas. La fortaleza se erigió en una larga lengüeta con salida al mar que daba paso al puerto. La irregularidad del terreno determinó que careciera de perfecta simetría. No obstante, la construcción logró conservar la belleza de la clásica planta renacentista. Sus piedras talladas se confunden con el peñasco rocoso, con lo que resulta muy difícil distinguir la obra humana de la natural. El Morro de La Habana fue escenario de la más valiente defensa de la ciudad cuando el asalto de los ingleses en 1762. Siglo XVIII, toma de La Habana por los ingleses, pues bueno, sirve de experiencia y se construye un sistema mucho más evolucionado. ¿Por qué? Porque va respondiendo a toda una experiencia que ya había tenido La Habana en cuanto a el ataque de los ingleses. Es decir, la armada que vino en el siglo XVIII con esos navíos de línea y ese potencial humano que vino a atacar, pues bueno, sencillamente La Habana se sintió vulnerable a este ataque, ¿no? Porque ese primer sistema defensivo no estaba concebido para un ataque de esa índole, y por lo tanto esta segunda etapa, ese segundo momento, pues se levanta una serie de fortificaciones que tiene como eje central lo que es la ciudad de La Habana. Se construye el castillo, o mejor dicho, la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, y además de eso, el Príncipe y Atarezo, ¿no? Desde hace algunos años, la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, la mayor de las instalaciones militares creadas por España en América, deviene durante febrero la Fortaleza del Libro. Así, sus fosos, sus adopinadas calles, sus plazas abiertas a la brisa, sus cañones, otrora centinelas de la ciudad, se llenan de alegría y vida para devenir espacios abiertos a la cultura. Aquí, en esta fortaleza, hoy parte del complejo histórico militar Morro Cabaña, tiene su sede principal la Feria Internacional del Libro durante su estancia en la capital cubana. Ya se ha hecho tradición en el segundo mes de cada año la masiva concurrencia de niños, jóvenes y adultos a esta antigua fortificación, donde durante esas jornadas se organiza un amplio programa de presentación de libros, intercambios de los autores con sus lectores, a la vez que tienen lugar encuentros de escritores, investigadores, editores y libreros. Así, el libro reina durante 10 días en la Cabaña, otra de las fortalezas construidas para la protección de la capital cubana y que fuera concluida en 1774 en la alta ribera este del puerto de La Habana, muy próxima al Morro. Pero la Cabaña también es muy conocida desde su construcción
por estar estrechamente unida a una de las más arraigadas tradiciones de La Habana, el Cañonazo de las 9. Otras fortificaciones muy importantes en nuestro país están a lo largo de todo el territorio. Está el castillo de San Severino en Matanzas, está el castillo de Jaguas en Cienfuegos, o está el castillo de Baracoa, o el imponente San Pedro de la Roca del Morro de Santiago de Cuba, también obra de la familia Antonelli. Hay un cierto grado de parecido por sus ubicaciones entre los Tres Reyes, San Pedro de la Roca y San Felipe en San Juan de Puerto Rico. Los tres se llaman castillos de El Morro y corresponde esta denominación al hecho de estar en un accidente geográfico que es un saliente, una pequeña península costera que se llama Morro. Rodeado de historia y leyendas, el castillo de San Pedro de la Roca, conocido como el Morro de Santiago de Cuba, se erige de forma impresionante a la entrada de la bahía de esa ciudad en un peñasco a 74 metros sobre el nivel del mar. Su construcción fue ordenada en 1633 bajo la asesoría del ingeniero militar italiano Juan Bautista Antonelli. El sitio histórico Castillo del Morro, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, incluye a otras fortificaciones aledañas que completaron siglos atrás el sistema defensivo, como las localizadas en La Socapa, La Estrella y El Cayo. Con el paso del tiempo, estos sistemas de fortificaciones coloniales, erigidos como bastiones para la defensa de las ciudades abiertas al mar, han devenido monumentos de la ingeniería de la isla. Así, estos castillos, hoy en su mayoría convertidos en museo, constituyen una expresión de nuestra identidad y, por supuesto, una muestra de cuánto la insularidad ha marcado a la cubanía.